estar en una reunión de jóvenes, estar en una reunión de miércoles y ya estar un domingo aquí al frente de todos ustedes. Y realmente los nervios no es por... Sí estoy muy nervioso, hay que aceptarlo, pero no son los nervios de que esté con todos ustedes. Tengo confianza con ustedes, son mi familia espiritual. Pero realmente lo que te pone nervioso... Adiós. Lo que te pone nervioso es que cuando te invitan a compartir la palabra de Dios, en realidad es algo increíble. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Así sea un versículo lo que vayamos a compartir, o sea una gran predicación, de verdad es increíble que te den la oportunidad de estar aquí. Y yo de verdad agradezco primeramente a Dios, porque sin Él yo sé que no podría estar aquí. Muchas gracias a Dios, de verdad. Todo el tiempo estoy agradecido con Dios, pero también estoy muy agradecido con ustedes. Y eso es algo que quiero que lo sepan. Porque la familia espiritual, Dios siempre está presente, pero la familia espiritual también nos ayuda a crecer. Porque están ahí cuando los necesitamos, porque sabemos que tenemos una gran familia que nos va a soportar cuando andemos medio caídos y cosas por el estilo. Pero de verdad, muchas gracias por permitirme estar aquí. Estoy muy emocionado. Es para mí un gran halago poder compartir la palabra de Dios. Eso es lo que en realidad me halaga demasiado. Y muy bien, antes de empezar, y ya después de todo este agradecimiento al estilo Los Globos de Oro, vámonos ya ahora sí al tema, a lo que es, ¿verdad? Muy bien, el tema que les traigo el día de hoy se llama 3 puntos para un liderazgo efectivo. Es un tema que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han escuchado porque no es la primera vez que lo doy. Pero al igual que las películas, cuando es el estreno, pues sale con las escenas que se seleccionaron, pero cuando ya sale después de tiempo se le pone la versión extendida. Bueno, el día de hoy vamos a presentar la versión extendida de 3 puntos para un liderazgo. 3 puntos para un liderazgo efectivo. Y bueno, antes de empezar, de verdad fue para mí, siempre llega ese conflicto, ¿no? ¿Qué voy a compartir? Ya me habían invitado anteriormente, pero resulta que yo estaba totalmente incomunicado, o sea, ni las señales de humo me llegaban porque andaba ahí en Torreón, no tenía celular, no había internet, no había nada. Entonces me invitaron y yo jamás me enteré, hasta después que llegué ya, me enteré después de casi 2 semanas que me habían invitado, me enteré. Y ya quedó así. Entonces yo dije, no, pues ya ni modo, me hubiera encantado, porque es una gran invitación, y ya quedó así. Pero resulta que el domingo pasado pasó algo extraordinario, porque al momento de que me llegó la noticia de, oye Osmar, ¿quieres compartir este domingo? También me llegó otra noticia que, bueno, no una noticia, pero realmente una situación, la cual me puso como que así, intenso, no sabía qué decidir, o sea, me estaban sucediendo cosas buenas y de repente me estaban sucediendo cosas malas y luego esta semana fue muy pesada, pero en realidad me di cuenta que cuando Dios quiere que compartamos su palabra, siempre va a haber otras cosas que se nos van a poner para que no lo hagamos y nos van a querer desanimar. Pero gracias a Dios podemos tener esa comunicación directa y esa fortaleza de Él, como ahorita lo cantábamos. Entonces yo estoy muy agradecido con Dios por haberme permitido llegar el día de hoy aquí. Después de tanto, estuve a punto de decir que no porque ya me estaban ganando, dije no, ya voy a decir que no. Pero bueno, ya estamos aquí. Ok, antes de iniciar, voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. Pero antes de eso me gustaría una pequeña oración para ponernos en las manos de Dios y poner la enseñanza en las manos de Dios. ¿Ok? Inclinamos nuestros rostros, por favor. Bendito buen Dios, Padre, Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos permites de estar el día de hoy aquí, Señor. A pesar de que yo voy a dar el tema, Señor, también aquí se aprende mucho, Señor. Y te pido que por favor tú seas con nosotros en este momento, que no permitas que exista ningún obstáculo para que la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy se quede en nuestros corazones y la podamos poner en práctica, Padre. Te pido que quites toda distracción y nos ayudes a enfocarnos en lo que realmente importa y en lo que nunca nos será quitado, Señor, que es tu palabra. Entonces te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iniciemos. ¿Cuántos de aquí? Esa es una pregunta para los grandes, yo sé que hay jóvenes, pero vámonos así, traigo preguntas para todos. Recordemos que me encargo del grupo de jóvenes, entonces aquí traigo preguntas para todos. Esta es una pregunta para grandes, sencillita. Existen muchos tipos de empresas, pero existen 2 empresas que van dentro del panorama internacional. Se llaman transnacionales y multinacionales. No me dejarán mentir, una transnacional es aquella empresa que se va de un país a otro país, pero con sus mismas estrategias. Van a trabajar exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque no quieren perder esa identidad. Eso se le llama una empresa transnacional. Pero existen las multinacionales. ¿Qué es una multinacional? La multinacional es más flexible, porque es una empresa que está ubicada en otro país, su origen, y se va a otro país, pero esa empresa puede acoplarse
a la cultura y a la sociedad en la cual se van a ubicar. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa aquí que en China. Una multinacional sí puede ser diferente. Pero hay algo muy importante, las multinacionales nunca pueden perder su visión y su misión. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si pierde una empresa su visión y su misión? Bueno, lo que pasaría es que al momento de trasladarse y quererse acoplar a la cultura, podría perder su identidad y dejaría de ser esa empresa a la cual mandaron para cubrir cierta necesidad. Eso es una multinacional, entonces siempre tienen que tener bien establecido su misión y visión. Ese es el riesgo que corren, que si no la llevan bien establecidas, no hacen bien esta estrategia, lo que va a pasar es que van a terminar siendo dos empresas completamente diferentes. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué han hecho todo esto de las multinacionales y transnacionales? Porque el día de hoy yo quiero que se vean como una empresa multinacional. Ustedes aquí vienen a esta iglesia local, ¿están de acuerdo? Aquí es su origen. Pero también tenemos que ir allá afuera, ¿ok? Tenemos que llegar a compartir la palabra de Dios. Tenemos que ser efectivos en otros lugares que ya no es nuestra iglesia. Pero el problema es que si no tenemos bien afianzada nuestra visión y nuestra misión, corremos el riesgo de transformarnos en otra cosa que en realidad no somos, por no tener bien claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles van a ser esas estrategias para cumplir nuestro objetivo. Entonces, el día de hoy, la siguiente pregunta, y esta sí es para todos. No me digan, no levanten la mano, no quiero ventanear a nadie. Pero ¿quién de aquí sabe la visión y la misión de la iglesia como está establecida? O sea, no, yo creo que a lo mejor es esto, porque yo también creo muchas cosas. Pero ¿quién sabe bien la visión y la misión de su iglesia? Sin ver boletines. Creo que hoy no hubo boletín. Qué padre, qué padre, qué padre que no hubo boletín, porque en los boletines viene. Entonces no hay excusa que a mí no me dijeron, yo no sé, en realidad ahí la tienen. Cuando entran se les da un boletín para que sepan a dónde están llegando. Entonces la pregunta es, a lo mejor los que tienen 2, 3 domingos, que nos visitan, pues a lo mejor dicen, bueno, yo sí paso eso, ¿verdad? No pasa nada. Pero los que ya tenemos años aquí, ¿qué sucede? O sea, no sabes ni siquiera dónde estás parado. Sabes que estás en una iglesia donde se explica la palabra de Dios, ok, pero ¿sabes cuál es la visión de tu iglesia? ¿Sabes cuál es la misión de tu iglesia? Para eso se las voy a decir, no se preocupen. Visión. La visión es a dónde queremos llegar. Y la visión de esta iglesia, es decir, a dónde queremos llegar como iglesia local, es la siguiente: consolidar en los pastores, líderes y miembros de nuestra iglesia el deseo de alcanzar para Cristo el mayor número de personas y de una manera eficaz conformarlas a la imagen de Cristo. Esa es nuestra visión, ese es el objetivo que tenemos como iglesia. Y si se dan cuenta, no solamente es un objetivo interno, también es exterior, porque decimos alcanzar el mayor número de personas para Cristo. Entonces, nos debemos de estar involucrando. ¿Qué estamos haciendo con esa visión de la iglesia? Ese es el lugar a donde queremos llegar. Pero como todo, para llegar a un punto, tenemos que tener ¿qué? Estrategias. ¿Cómo vamos a ser efectivos en nuestra visión? De la siguiente manera: afianzar en nuestra iglesia el ministerio del discipulado. Primer paso. Si ya a lo mejor ya tenemos un tiempo aquí, igual a lo mejor es nuestra primera vez, podemos involucrarnos en el proceso de discipulado. ¿Qué es el proceso de discipulado? Algo muy sencillo, no es algo extraño, no es nada de acá del otro mundo. El proceso de discipulado, bueno, sí es de otro mundo porque en realidad es algo muy bonito, pero el proceso de discipulado es ir de la mano con Cristo. De eso se trata. No es de adquirir muchísimo conocimiento, se trata de irnos conformando a la imagen de Jesucristo. Ese es el proceso del discipulado. Entonces, si es tu primera vez o si ya tienes mucho tiempo aquí, deberíamos estar inmersos en ese proceso porque es una estrategia para llegar a nuestra visión. Siguiente: estando todos unánimes. Esa es una parte muy interesante, porque a veces pareciera que cada quien anda por donde quiere. ¿Han visto a los peces en las peceras cuando están bien desesperados? Shum, 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 todos para todos lados, pero no llevan ninguna dirección. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su objetivo. Eso muchas veces puede pasar, pero aquí en nuestra iglesia recordemos que una estrategia para poder alcanzar nuestra visión va a ser ir unánimes, todos juntos, con el mismo sentido, y nuestro sentido debe estar afianzado en Cristo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y corrigiendo cada uno de nosotros aquello que impida la proyección de la gracia de Dios. Qué interesante, aquí ¿de qué nos habla esto? De tener una comunicación diaria con Dios, porque es el único que nos va a decir qué se tiene que corregir. A lo mejor en una predicación nos podemos dar cuenta que estábamos mal en algún punto, pero en realidad
quien nos va a corregir es ese andar diario con Dios. Entonces tenemos que corregir eso, porque muchas veces nosotros ¿qué? Impedimos la proyección de la gracia de Dios, tanto aquí como allá afuera. Es por eso la importancia de saber dónde estamos parados y qué es lo que mi iglesia necesita. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a los 3 puntos. El primer punto. Bueno, antes de empezar con los puntos quisiera aclarar algo. Muchas veces se tiene la idea de que el líder es aquel que está encargado de algún grupo, de algún, por ejemplo, café de mujeres, que esté encargado de algún grupo, o el grupo de jóvenes, o algo así. Se piensa que esos son los líderes. Y sí, ciertamente sí lo son. Pero hay algo interesante. Todos estamos llamados a ser líderes. Cuando yo estoy con los jóvenes, siempre les trato de recordar cada sábado cuál es nuestro propósito de reunirnos. Y no me dejarán mentir, siempre les pregunto, ¿cuál es el propósito? Consolidar líderes. Porque a mí me interesa que se puedan consolidar como líderes para que en realidad ustedes puedan llevar las riendas de su vida de la mano de Dios. Y no que alguien tenga que ir detrás, no es nada malo, obviamente como todo al principio hay que ir guiando, pero en realidad lo que se quiere lograr es que todos puedan ir guiados por Dios solamente. Eso es lo que se quiere lograr. Entonces, ahora sí, ese es el liderazgo en el cual vamos a enfocar el día de hoy. ¿Okay? Tanto en el liderazgo espiritual, pero los puntos que vamos a ver de este liderazgo también son aplicados para la familia. Cuando escogí este tema, dije, otra vez lo voy a revisar porque de verdad es muy importante que este tema se pueda discutir en familia. Cuando termine este tema, ustedes lleguen a su casa, discútanlo en familia y digan, a ver qué puntos podemos aplicar, porque van a darse cuenta que en realidad sí se puede aplicar en familia. Ahora sí, primer punto. Este yo creo que todos van a decir que no pasa, pero en realidad sí pasa y mucho, y más cuando es algo bueno. Y la idea, el simple hecho de tener los recursos y una buena idea no equivale a que sea el momento adecuado, pues corremos el riesgo de estar operando en nuestro tiempo y no en el de Dios. Pero miren qué importante la primera frase, el simple hecho de tener los recursos y una buena idea. Muchas veces vamos a tener el recurso para iniciar nuevos proyectos. Muchas veces va a ser una buena idea. Pero si no es el tiempo de Dios y nosotros lo forzamos, de nada nos va a servir. Ahora, cuando hablo de recurso, no solamente hablo de recurso económico, estoy hablando también de ese recurso humano. A veces tenemos las estrategias, las habilidades para poder desarrollar grandes proyectos. Y ahí está, tenemos los recursos y tenemos la buena idea. Pero si no consultamos a Dios, las cosas no se van a dar. Y a lo mejor se van a dar, pero como es algo que estamos forzando, es algo que estamos haciendo sin consultar a Dios, corremos el riesgo de que eso, al contrario, en vez de llevarnos a algo exitoso, nos lleve muy abajo. Y empezamos muy bien, pero de repente nos aferramos y queremos y ¡pum! Caemos. Entonces es muy importante esto. ¿Ok? Ahora vamos a ver una pequeña historia, es muy conocida, es muy rápida. Abran sus Biblias por favor en Primera de Crónicas 22, del 6 al 10. Eso es para ejemplificar un poquito este punto. Primera de Crónicas 22, del 6 al 10. Cuando lo tengan, digan amén o algo. Amén. Que ya están ahí todos. Primera de Crónicas 22, del 6 al 10. La mayoría, ¿verdad? Sí. A ver. Amén. Fuerte, que se escuche. Es que dicen amén. ¿Ok? Primera de Crónicas 22 del 6 al 10, vamos a leer, me siguen por favor en la lectura. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Qué pasaba aquí? ¿David tenía el recurso? Sí. ¿Sí lo tenía? Sí. ¿Tenía una buena idea? Sí. La tenía. Pero ¿qué le dijo Dios? No es tu tiempo. Contigo no va a ser.
por motivos que sea, contigo no va a ser. Y ahí ya no se especifica por qué motivos, pero le dice, contigo no va a ser, va a ser con tu hijo. Y Salomón también tuvo, y sabemos que hizo un gran ¿qué? Un gran templo. Sí lo logró, porque fue en el momento en que Dios quería. No se aceleró. Pero imagínense, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera hecho caso y al contrario, hubiera construido casa a Dios? ¿Creen que las cosas hubieran funcionado bien? No. Pues en realidad no, porque eso sería un propósito meramente de Él, pero no un propósito de Dios. Cada decisión que tomemos en nuestras vidas, sea grande o sea pequeña, debe de ser con este mismo patrón. ¿Tengo el recurso? Sí, sí lo tengo. ¿Tengo la buena idea? Sí, sí la tengo. ¿Tengo la aprobación de Dios? Esa es la pregunta. Y esa es la que nos debe importar siempre. Para poder ser buenos líderes, siempre nos debemos de preguntar eso. A veces como líderes queremos implementar muchas cosas. No, a mí me ha pasado, en el grupo de jóvenes yo quiero implementar muchas cosas y me emociono y digo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando lo tratamos de hacer, no funciona. ¿Pero por qué? Porque fue un propósito de Dios, ¿no? No fue el propósito de Dios. Y claro, hay que aprender a reconocer, me adelanté, no era el tiempo. Porque en realidad de eso se aprende. Si no lo hacemos no vamos a aprender. Tenemos que a veces caernos para entender qué se siente el caer y qué se siente el levantarse. Pero de eso se trata, ¿ok? Segundo punto, el más extenso de todos. El primer punto y el tercer punto son muy cortitos, pero el segundo punto es el más extenso. Y yo creo que el tema se debería llamar como de hormigas o algo así, porque en realidad lo que me enfoco es mucho va a ser en las hormigas, en esos pequeñitos insectitos que vemos ahí de repente que nos dan miedo a algunos. Bueno, yo tengo una fobia a las hormigas, les comento. Entonces, es muy importante estudiar estos pequeños insectos. Son muy, muy sabios. Aún más sabios que los sabios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 30, del 24 al 25. Cuando lo tengáis, dicen amén, pero seguros. Amén. Amén. Proverbios 30, del 24 al 25. Inicio, para no retrasarme mucho. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Desde ahí nos están diciendo 4 cosas son más sabias que los sabios. Y una de ellas es la hormiga. Y qué interesante que después está el conejo, pero ese es otro tema. Pero las hormigas en realidad es muy importante estudiarlas. Y no es algo como que nada más diga en esa parte de la Biblia. Vámonos a Proverbios 6, del 6 al 10. Y ahí vamos a ver que tenemos una tarea de estar analizando el camino de las hormigas. Proverbios 6, del 6 al 10. Esta serie de versículos me encanta, porque eso se los digo cuando la gente anda súper floja y ya no quiere hacer nada. Bueno, estos versículos les quedan muy bien. Proverbios 6, del 6 al 10. Dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Qué interesante ese versículo, porque muchas veces es nuestra actitud. No solamente en lo físico, en lo espiritual también. A veces estamos cansados y no estamos haciendo nada. Y nos acabamos de levantar y de repente fuimos a una siestecita y todavía queremos cruzar los brazos. Así como que diciendo, estuvo bien cansado el trabajo y no hiciste nada. Sí pasa, a todos nos pasa. Esa es una ley de la vida. Todo el mundo llega en un punto de su vida a tener flojera. No digan que no. Pero para eso también está la Biblia, para podernos animar en esos momentos. Pero aquí lo interesante es que dice, mira sus caminos y sé sabio. Nos está diciendo que analicemos bien los caminos de la hormiga. Vamos a analizarlo ahora sí. Primer punto, analicemos sus cualidades. Una hormiga tiene autoarranque. Es decir, no necesita que alguien más le impulse a realizar sus obligaciones, sino que las hace por iniciativa propia. Eso debemos de tener todos los creyentes. Autoarranque. Y ese autoarranque en realidad quien nos va a encender va a ser Dios. Porque Dios nos va a decir cuándo es el momento. Pero muchas veces no queremos arrancar. Queremos quedarnos en el mismo lugar. Y lo que necesitamos es que alguien venga y nos impulse. Pero eso no debería de pasar.
Nos están diciendo, sé como las hormigas, ten ese autoarranque. Las hormigas no tienen gobernador, no tienen capitán, no tienen señor y hacen su trabajo. Lo mismo debería de pasar con nosotros. Más aún que tenemos Señor, tenemos a Dios y Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces nos dice, pero en realidad no queremos, no nos queremos motivar. Pero ¿qué está pasando? Esa falta de motivación muchas veces hace que los proyectos que tengamos no prosperen, no crezcan. Pero porque en realidad no ponemos nada de nuestra parte. Queremos que todo salga, que todo se vaya dando. Dios te va a decir el momento indicado, pero tú debes de tenerlo claro. Nada de esperar que venga y te diga. Y eso pasa mucho en los jóvenes, no me dejarán mentir. No quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y ahí tiene que andar el líder detrás de él. Ándale, ve, hazlo, y haz esto y haz lo otro. Sí, con ellos pasa. Pero con los jóvenes adultos, con los adultos, ya no debería estar pasando. Al contrario, deberíamos de ser pioneros en tener autoarranque. Un buen ejemplo es Nehemías. ¿Alguien recuerda la historia de Nehemías? Sí. ¿Recuerdan que el remanente de Israel le van y le dicen a Nehemías que el remanente de Israel está en afrenta? Está sufriendo el remanente de Israel. ¿Y qué? ¿Nehemías esperó a que las cosas empeoraran? No. Se puso a orar por los pecados del pueblo de Israel y a pedir perdón por ellos. Pero uno, dentro de todos, tuvo autoarranque. Dijo, yo quiero marcar la diferencia. A mí me preocupa mi pueblo. Lo mismo debe de pasar en esta iglesia. Si yo veo que están batallando en algo, yo debo de tener autoarranque. Yo debo decir, a mí me preocupa mi iglesia local, a mí me preocupa mi familia espiritual. Y deberíamos estar tratando de hacer cosas para el bienestar de nuestra iglesia. Y cada punto nos lleva a otro. Vamos al siguiente. Una hormiga interactúa en equipo para poder realizar su trabajo de una manera eficaz en el menor tiempo posible y así poder satisfacer las necesidades de la colonia, siendo unánimes y con un mismo sentir u objetivo. Qué importante es esto. Escuchen, una hormiga interactúa en equipo para poder realizar los objetivos de la colonia en un tiempo corto, de una manera muy eficaz. Debe de ser nuestra misma operación aquí en la iglesia. Debemos de trabajar en equipo, no cada quien por su lado, no que todo el peso recae en unos, no, el peso debe de recaer en cada uno de nosotros. Ahora, a lo mejor hay aquí algunos que vienen por primera, segunda, tercera vez, no se sientan presionados, al contrario, siéntanse animados de que van a entrar a un lugar donde lo que queremos es trabajar en equipo y donde cada quien no anda con sus ideas. Aquí tenemos una idea y vamos unánimes a la misma. Sí, cada quien tiene sus propósitos de vida diferentes, claro, no quiere decir que vamos a hacer robots ni nada por el estilo. Cada quien tiene sus propósitos y sus objetivos en la vida, pero tenemos el mismo objetivo espiritual. Glorificar a nuestro Dios. Ese debe ser nuestro objetivo espiritual y debemos estar trabajando juntos para suplir las necesidades de la colonia, es decir, para suplir las necesidades de nuestra iglesia. Lo interesante es que a veces queremos suplir las necesidades de allá, del exterior, pero no suplimos las de aquí. Y no estoy hablando solamente de recursos económicos, lo repito, estamos hablando de ese capital humano. ¿Qué puedo poner yo a la ayuda de la iglesia? Los jóvenes ayudan. Tal vez ellos no tienen recurso humano, pero aquí están presentes, poniendo sus dones y talentos, porque quieren glorificar a Dios. De eso se trata, de suplir nuestras necesidades como iglesia. ¿Por qué como iglesia? Porque si estamos bien equipados aquí adentro, vamos a poder salir al exterior, pero si no estamos así, cada quien va a hacer lo que quiere. Y al final de cuentas, las cosas no van a resultar porque cada quien va en su rumbo. Y de repente ya va un hermano, de repente ya se deslejó, una hormiguita va allá muy lejos, y todos acá, ¿qué pasó? No mostramos ese trabajo en equipo. Si yo veo que algo le está pasando, lo apoyo, lo ayudo, a ver, vente, yo te puedo ayudar. Efesios 4, del 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16. Ok, a ver, el amén, más o menos. Acá este lado casi no se escucha nada. ¿No traen Biblias? Ok. Efesios 4, del 15 al 16. Muy bien.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí nos está hablando que cada quien tiene un rol en la iglesia. Cada quien tiene un rol. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus dones, tus talentos son más útiles en un área de la iglesia que en la que tú quieras estar. No me dejar mentir, por ejemplo, siempre pones este ejemplo y es muy fácil. Una persona que no canta nada quiere estar en la alabanza, pues ¿qué va a pasar? No, callen. Así pasaba. Yo ahora que estaba allá en Torreón, estaba con mi tía Lili. Allá están mis tíos, pero mi tía Lili estaba allá en Torreón y ella dice que ya tenía muchas ganas de entrar a la alabanza. Entonces resulta que ya se le da la oportunidad de entrar a la alabanza, ya está bien emocionada el primer domingo, pero ella se nos hizo raro desde que nos avisó, que nos dijo, oye, vamos a estar en la alabanza, ya voy a participar, voy a cantar. Yo dije, mi tía Lili. O sea, no es que yo no diga que no tenga talento, pero mi tía Lili. ¿Cómo que la tía Lili? O sea, en otra cosa sí te la paso, pero la tía Lili cantando, bueno. Pues resulta que el mismo pastor se acercó y ya a manera de juego le dijo, hermana, ¿no cree que hay otra área en mi iglesia en la cual pueda participar? Porque de verdad cantando no se le da. Y la tía Lili reconoció y dijo, no, mire pastor, es que yo quería ayudar, yo quería colaborar. Y ya, finalmente la quitaron de ahí y ahorita está participando con los jóvenes. Pero era muy interesante esto porque todos nos quedamos con la tía Lili cantando. Y infinidad de cosas que ella trata de hacer. Otra vez se vistió de china poblana con tal de ir a participar en un evento de la iglesia. Pero ahí se ve la actitud, ella quiere participar. Esa es la actitud que se debe de ver en nosotros. Querer edificar nuestra iglesia. Eso debe de ser siempre nuestro propósito al venir aquí. Querer edificar nuestra iglesia. No la iglesia de los líderes, no la iglesia del pastor Alberto, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Eso debe de ser nuestro propósito todos los días. Y lo más importante que viene al principio, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si vamos a edificar, que sea en amor. Porque muchas veces queremos edificar, pero queremos edificar muy acá, muy autoritarios. Y diciendo, no, es que esto está mal, eso también, y bla, 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 bla. Espérame. Yo sé que sí. Pero también le tienes que mostrar ese amor a las personas. Porque ellos lo que necesitan es ver algo diferente. No sé si ustedes se han dado cuenta, que supongo que sí. Ahorita, anteriormente era muy común que los jóvenes no se acercaran a Dios. O eran ateos, o eran algo así, y ellos no querían saber nada de Dios. Y ahora las cosas están muy cambiadas. Ahora lo que se ve mucho es que los jóvenes participan en grupos juveniles, pero el problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces el grupo juvenil en el cual están participando no está bien enfocado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Detectar esas áreas y poder colaborar, poder ayudar. ¿Okay? Eso debe ser siempre lo que estemos buscando. Ahora no estoy diciendo que estoy criticando todo lo que hay afuera, pero si nosotros vemos una área de interés, hay que ir, hay que ser eficaces, pero ¿cómo? Trabajando en equipo. ¿Okay? Y edificando en amor. Por favor, hermanos, edifiquemos en amor. El amor es básico. Se preparan. Otro punto muy importante de las hormigas. Las hormigas se preparan en el verano recolectando sus bienes para poder descansar y resguardarse durante el invierno, pues son previsoras y saben que será muy difícil buscar alimento en esta estación del año, es decir, en el invierno. Es por eso que salen durante el verano para así no sufrir. Es decir, son un ejemplo de un ser diligente y no negligente. La hormiga se prepara. Es decir, la hormiga sabe que viene el invierno y se tiene que preparar. Y qué interesante que lo que se prepara es el alimento. ¿Cuál es el alimento de nosotros? A ver, aparte del alimento físico, tenemos un alimento muy importante. El alimento espiritual. ¿Cómo nos vamos a preparar espiritualmente hablando? Guardando la mayor cantidad de la palabra de Dios en nuestros corazones. En nuestros corazones, porque a mí no me interesa, y a Dios no le interesa que la guardes en tu mente. Porque las personas del mundo pueden guardar toda la Biblia si quieren en su mente. Pero la diferencia entre nosotros y los del mundo es que la guardamos en nuestro corazón. ¿Y qué es guardarla en nuestro corazón? Es decir, guardar esos pequeños principios y aplicarlos. Porque se nota cuando estamos viviendo una vida conforme a la palabra de Dios.
¿Okay? Entonces hay que prepararnos. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿De qué nos habla esto? Antes de entrar a la palabra nos habla de una diligencia, es decir, el ser diligente, ¿cuál es? ¿Qué es un ser diligente? Prever las cosas. Prever las cosas, es decir, que no se espera a que vengan las situaciones, sino que ya está trabajando en ellas antes de que se acerquen. Así debemos de ser nosotros, ser diligentes. Estamos apenas iniciando el año, ¿no? ¿Fuimos diligentes con nuestros propósitos de año nuevo o fueron alocadamente? Porque ahí dice que el que se apresura alocadamente va a la pobreza, pero el que es diligente ciertamente va a la abundancia. Si queremos que nuestros propósitos vayan en abundancia, tuvimos que haber sido diligentes, tuvimos que haber previsto cada situación que se nos va a presentar con nuestros objetivos. Ese es un tema que también está muy padre, espero que me van a invitar y aquí está. Pero bueno, tenemos que ser diligentes, ¿ok? Tenemos que ser como las hormigas, diligentes, es decir, prever las cosas. Segunda de Timoteo 3:16-17. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos debemos de preparar con la palabra de Dios para toda buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Compartir el Evangelio a los discípulos, es decir, enfocarnos en la obra de Dios. ¿Pero de qué manera? Preparándonos. De otra manera no se va a poder. O sea, sí, yo sé que tienes al Espíritu Santo de Dios y que te va a dar inspiración en el momento, pero tampoco no se lo dejes todo a Él. Tienes que ir a tu Biblia, tienes que indagar. ¿Okay? Otro punto, también bien importante. Las hormigas dejan un rastro estratégico. Ese es bien importante. ¿Qué significa esto? Las hormigas dejan un rastro estratégico en su camino por el cual pasaron una vez que ya recolectaron sus recursos para subsistir. Es decir, que por el caminito del cual fueron para recolectar la comida y con el cual van a la colonia, ese caminito, van dejando un rastro para saber por dónde ya pasaron. Pero lo interesante es para qué lo hacen. No es nada más porque ellas quieren marcar territorio, en realidad no es por eso. Sí es por eso una parte, pero en realidad lo importante es esto. Este rastro lo dejan para que las hormigas que vienen detrás de ellas no se pierdan. Ese también es una responsabilidad que tenemos como iglesia. Debemos de ir dejando un rastro estratégico, un rastro el cual los de que vienen atrás lo puedan seguir. Pero no, a veces no dejamos ese rastro. Pero es muy importante irlo dejando. ¿Por qué? Porque viene mucha gente detrás. Hay gente que necesita ese rastro. Ahora, ese rastro, ¿cómo se deja? Impactando la vida de las personas. Es la única manera en la cual se deja. No en que tú traigas ahí en tu coche, Jesús es mi copiloto, ni nada de eso, no, eso no deja ningún rastro. Mucha gente lo tiene y si vieran su vida. Lo importante es dejar impactada la vida de las personas. ¿De qué manera? Siendo diferentes. Pero no queremos ser diferentes. Ese es otro problema. A veces queremos ser iguales. ¡Ay, es que está bien padre lo que hacen allá! Sí está bien padre lo que hacen allá. Pero la consecuencia no está padre. Está más padre estar aquí. Y hay cosas que dicen a veces los creyentes, y sí son muy ciertas, que dicen que aquí en el mundo tendremos aflicción. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, yo no voy a decir que sí es muy cierto. Pero seamos honestos, hermanos, no somos felices siendo creyentes. Amén. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos todo. Y nos preocupamos por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar en la escuela, por lo que va a pasar en el trabajo, cuando en realidad eso no debería ser lo que nos preocupara, porque eso se va a acabar y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero de lo espiritual, de lo que realmente importa, de esa porción que nunca va a ser quitada, esa sí es la que tenemos que estar trabajando y estar preocupados. Yo me pregunto cuántos de ustedes se preocupan por qué van a estar haciendo cuando estén en la presencia de Dios. Pero estoy más preocupado que qué me va a decir el jefe, que qué me va a decir el maestro. Eso es lo que a veces me preocupa. Esas son minorías. Tienes a Dios de tu lado. Y a lo mejor sí, el mundo va a ir en tu contra. Pero es que en realidad el mundo no va en tu contra, tú vas en contra del mundo. Y si vas en contra, no puedes esperar que todas las cosas vengan bien padres. Eso es imposible. ¿Ok? ¿Dónde me quedé?
en que nos preparemos para toda buena obra, ¿verdad? Y dejar un rastro estratégico, ¿cierto? Otro punto importante de este rastro estratégico es que lo dejan para que puedan llegar al lugar donde se concentran todas como colonia de hormigas. ¿Ok? Este rastro también lo dejan para eso, para que todos sepan llegar a ese lugar donde se concentran como hormigas. Es lo mismo que lo repetí ahorita. Nosotros debemos dejar un rastro estratégico para que sepan de dónde proviene el ser diferentes. Que no proviene de que me lavaron el cerebro, que me lavaron el coco, no. Proviene de tener un encuentro con Cristo. A lo mejor ustedes ya todos lo tienen, pero si no lo tienen, yo los invito. Es algo muy bonito tener un encuentro con Cristo. Es algo que te cambia la vida, porque va a haber problemas, y sí los va a haber, en todos lados. Y yo siempre les digo, hay dos formulitas. Cuando no tenemos a Dios, vamos a tener cosas en contra. Sí, es muy cierto. Pero cuando tenemos en Dios, tenemos aún el doble de cosas en contra. ¿Por qué? Se los digo así, muy sencillo. A pesar, va a haber cosas que sabemos que son incorrectas y que tenemos que ir en contra de ellas. Sabemos que va a haber personas que a lo mejor nos van a juzgar, claro, de todos lados. Pero también se le va a sumar una pequeñita cláusula ahí, que muchas veces lo que queremos hacer, pues no va a querer que lo hagamos. Y no necesariamente tiene que ser algo malo. Eso quiero que quede bien claro. Muchas veces vamos a querer hacer grandes cosas, pero Dios no va a querer. Y no necesariamente son cosas malas. Por eso tenemos muchas cosas que a veces van en contra de nosotros. Pero en realidad es muy bonito, o sea, somos bien felices, nos gusta cantar, nos gusta bailar. ¿Qué más nos gusta hacer? Ahí veía un video que estuvieron compartiendo muchos esta semana de cosas que hacemos los clientes o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba el video. Muchos lo compartieron. Muy cierto, hacemos muchas cosas. Lo único que no hacemos es ir en contra de la palabra de Dios. Pero si bailamos y cantamos y comemos. ¿Okay? No son tan capaces de pensar que no comemos y ya, ahí sí ya la cosa está muy mal. 1 Timoteo 4:12, muy sencillo, jóvenes, ya se lo deben de saber. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero no solamente para los jóvenes, para todos. Ese versículo me encanta, porque trae una serie de enseñanzas súper completas en un solo versículo. Porque tenemos que ser ejemplo en palabra. ¿Qué sale de mi boca? En plural. Palabras. Palabras, sí, de mi boca salen palabras. Pero ahí está. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estén diciendo mucho está en su corazón. Si todo el tiempo están hablando, de repente me doy cuenta que a veces los jóvenes están hablando mucho de películas, de cómics, de esto, del otro, no está mal. Pero el problema es que muchas veces eso es lo que abunda en tu corazón. A veces yo escucho que las personas adultas están hablando mucho del trabajo y de esto, del otro, de los problemas con la familia. Sí, es cierto, pero quiere decir que eso es lo que está abundando en tu corazón. Pero también he visto ejemplos buenos, ejemplos de los que tienen ese equilibrio, que sí, a lo mejor están hablando de películas, de música, del trabajo, pero dicen, lo importante no es eso. Lo importante es, mira, me pasó esto delante de Dios. ¿Qué opinas? Pero son escasos cuando nos encontramos algo así. Este rastro también les sirve para marcar un territorio por el cual ya pasaron y se fueron satisfechas con su labor. Qué importante también es eso que nos enseñan las hormigas, ¿eh? Dejan un rastro para decir que ya están satisfechas con lo que hicieron. Es decir, ya van a hacer su trabajo, ya fueron a recolectar la comida, pero van dejando ese rastro para decir, estamos satisfechos. Por aquí pasamos y nos vamos bien campantes. Se logró el objetivo. Lo mismo debemos de hacer nosotros. La diferencia es que ese rastro nosotros lo vamos a dejar marcando a una persona. Yo les pregunto a cuántas personas han marcado en esta semana. ¿Hay alguien que dejó un rastro? Y la pregunta es, ¿cuántos he marcado en lo que va del año? Y a veces es triste saber que no marcamos a nadie durante el año, pero es porque no queremos. Porque Dios sí quiere que marquemos a las personas, Dios sí quiere que impactemos la vida de las personas, pero nosotros no queremos, porque no queremos tener autoarranque. ¿Se dan cuenta cómo está todo encadenado?
Primera de Pedro, perdón, sí. Ok, este es otro punto. Las hormigas viejas se convierten en tutoras de las hormigas jóvenes, para así enseñarles cómo se deben de comportar en interacción con los demás. Es decir, las hormiguitas siempre les enseñan a las hormigas jóvenes cómo debe de ser la interacción que deben de tener entre ellas, ¿ok? Porque las hormigas, obviamente, como todos tenemos naturaleza y muchas veces se pueden soltar ahí pleitos y contiendas y bla, 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 y bla, bla. Ok, con las hormigas sucede lo mismo. Y con nosotros también, ¿a poco no? ¿A poco de repente no nos enojamos? Sí nos enojamos. Y a veces nos llegamos a enojar hasta con los mismos miembros de nuestra iglesia. Pero es porque no hay una buena actitud. Porque qué importante es el saludar a las personas. No, de verdad, créanmelo, ese punto marca la diferencia entre mujeres. Porque muchas veces llegan las mujeres pensando que son Lady D y o los hombres de macho man. Sí, ok, eres Lady D, eres macho man, pero saluda. O sea, a veces se pasan así de Jameson. Yo entiendo que te pase con el que tienes años de verlo, a lo mejor lo viste toda esta semana porque trabajas tú con él, no pasa nada. Pero a veces hay personas nuevas y nadie se acerca. ¿Y qué se siente? Se siente feo. No te dan ganas de volver. Y dices, ¿dónde está ese amor? Ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica. No se van a asustar, es una pequeña dinámica. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. El amén, no se les olvide, amén. No, se están durmiendo, ahorita los voy a poner, cuando los jóvenes están durmiendo los pongo a bailar, a cantar o algo así. Quiero ver cómo se ve que estén jugando. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Este versículo también me encanta, es de mis favoritos, bueno, esta serie de versículos. Ahí va. ¿Todos están ahí? Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene lo que dice: apacentadla de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Si vamos a estar aquí queriendo ayudar en algo a nuestra iglesia, queriendo orientar a las personas, que no sea por la fuerza, porque a la fuerza no sirve. No va a servir a la fuerza. Si no tú estás con una buena actitud, pues, imagínense qué pasaría. No, pues, yo soy líder de jóvenes, pero a ver, ¿qué quieres? ¿Qué te ayudo? ¿Tuviste un problema? ¿Me va a contar su problema? No. Oye, ¿qué te pasa? Pues, más áspero que nada, no va a pasar. Sin embargo, ahorita pasó algo muy importante. Ahí había un niño atrás llorando. Estaba llorando ese niño. Y a veces, por estar ocupados saludando a otra gente, no nos percatamos de lo que está pasando sin saber que un niño, por estar llorando, porque le hicieron algo, porque le hicieron algún desplante, son niños, pasa, obviamente, yo no estoy criticando a los niños, pero con un desplante que le hacen los niños, a veces los papás dicen, ya no regrese porque mi hijo no se siente cómodo. Sí lo dicen. Ese niño estaba llorando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos edificar en amor? Acercarnos. Oye, ¿qué te pasa? Pero de una manera muy bonita, de una manera muy alegre, y alegrar a nuestro recurso humano. Y no alegrarlo con palabras acá raras, alegrarlo con una palabra de Dios de una manera muy sencilla para su edad, también con las personas mayores. Así debe de ser. Alegremos, que no sea la fuerza, que si nos vamos a acercar sea algo bonito, que tengamos ese encuentro. Y de verdad los niños demuestran cuando es ellos sienten de verdad el amor cuando es muy sincero, porque te siguen, andan detrás de ti, llegan y te quieren abrazar. Yo de verdad estoy encantado por participar en el ministerio infantil. Es lo mejor que me ha pasado trabajar con niños, es de lo más padre. A veces sí, me hacen enojar muchísimo y ya no aguanto más, pero de verdad te sales en ese momento y sales muy alegre. Y entras y se te olvidan todos tus problemas, porque te enfocas en lo que realmente es importante, en enseñarles la palabra de Dios a una superedad. Y ellos notan cuando tú los quieres mucho. A mí nunca se me va a olvidar cuando dos mamás en el mismo día, o sea, yo también a veces, perdón,
Yo también es esas cosas que digo, wow, no me la creo. Es una de las experiencias más padres que he tenido en mi vida. De hecho, un joven me preguntó qué tenía el día que yo estaba alegre, porque cuando yo estoy alegre no se nota. Así como, así como también cuando estoy enojado se nota mucho, cuando estoy alegre se nota demasiado. Yo traigo mi sonrisota, me ando riendo todo el tiempo. Y ese día yo andaba así súper feliz. Y me preguntaban, pues, ¿qué tienes? Aquí está el joven que me preguntó. Me preguntó, ¿qué tienes? Y yo le dije, no, es que es uno de los días más felices de mi vida. ¿Pero qué te pasó? ¿De quién sabe qué? Y ya ve que mostré eso de la actuación. ¡Ay, te dieron un papel! No, hombre, no me dieron ningún papel, no me dieron nada. Pero es uno de los días más felices de mi vida. Porque ¿qué creen que me dijeron? Fue algo muy padre. Y dos mamás en el mismo día. Una mamá me dijo, mi hijo se está acercando a platicarme lo que le está pasando en su escuela, porque tenía muchos problemas de conducta. Y dice que es porque tú le has ayudado a sacar las cosas. Y se porta ya por el niño. Ahorita ese niño ya está en intermedios. Y en ese momento también se acerca un niño, la mamá de un niño, que yo veía a ese niño y yo decía, ese niño no me quiere porque me veía con una cara. Yo dije, no, ese niño como que no le caigo bien o algo así. Dije, me veía con una cara de verdad. Llegaba yo al salón. Oye, ¿que quién se quiere? Mira esto, mira al otro. Sonríe. Y su hermana súper alegre, su hermana, ¡ay, maestra, que quién sabe qué! Y el niño así. Yo dije, no, de verdad, yo siento que no le caigo bien. Pero resulta que la mamá se acerca el mismo día que me dijo la otra mamá y me dice, no sabes cómo estoy agradecida porque mi hijo ya aceptó a Cristo. Y yo, ¿cuál? El niño. Y me lo enseñó y dije, oye, ese niño, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero pasó. ¿Por qué? Porque se trabaja con amor. Y cuando se edifica con amor, se edifica bien. Hasta parece eslogan de algún cemento, ¿no? Bueno, en lo que me quedé, cuidando de ellos, de ella no por fuerza, ¿verdad? Lo que sigue, sino voluntariamente, que de nosotros nazca, hay que hacerlo voluntariamente. A mí me gustaría mucho que aquí hubiera un voluntariado, que yo quiero hacer esto, voy a hacerlo, pero que no se esperen a que alguien les diga, el autoarranque otra vez. No por ganancia deshonesta, aquí no le van a pagar nada. No, yo le digo, aquí no le van a pagar nada. Lo único que le van a pagar son esas gracias. Y te hacen llorar. Esa es tu única paga. Y claro, estás haciendo tus obras en el cielo y estás súper contento con Dios. Pero no va a haber aquí su dinerito ni su mocho. Y me da mucha risa de que, no, hombre, los pastores son ricos porque se quedan con el dinero. No es cierto. Por lo menos aquí no. Aquí se trabaja para Dios, no para nuestro beneficio. ¿Ok? Entonces, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahora también lo que viene al final es muy importante. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Qué importante es eso. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Aquí nada de señorío, porque el único que tiene señorío, ¿quién es? Cristo. Nosotros lo vamos a hacer de una manera que ejemplo. Esa es la manera de ser unos líderes, siendo ejemplo. Y claro, ¿vamos a cometer errores? Sí los vamos a cometer. ¿Nos vamos a equivocar? Sí nos vamos a equivocar, pero lo importante es pedir una disculpa cuando cometamos ese tipo de errores y ya no volverlos a hacer. Porque así vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo 20 años, estoy a cargo del grupo de jóvenes. Obviamente, en uno de esos yo voy a cometer algún error, porque no estoy exento de errores, de verdad. Y además, pues, mi edad es corta, la verdad no tengo mucha experiencia, pero estoy aprendiendo. ¿Ok? Entonces, así debe de ser, siendo ejemplos. Pero trato de ser ejemplo en lo que puedo. Trato de ser buen estudiante, trato de ser buen hijo. Eso debería de pasar siempre. Entonces, por eso les digo, este tema es familiar. Lleguen y dicen, a ver, ¿tú cómo vas a ser ejemplo? ¿Tú cómo vas a ser líder? Díganle a sus niños, ¿cómo vas a ser líder desde ahorita? Y vamos a hacer la diferencia. Pero desde ahorita vayamos inculcándoles el liderazgo. Las hormigas pueden llegar a soportar su peso 50 o 100 veces más. Otro punto muy importante, las hormigas pueden llegar a soportar su peso 50 o 100 veces más. Romanos 15, del 1 al 2, por favor.
Ese sí me importa que todos lo tengamos. Y ese sí vamos a tratar de leer en corito. Romanos 15, del 1 al 2. Amén. Amén. Romanos 15, del 1 al 2. ¿Listo? Sí. Muy bien. Hay que tratar de leerlos todos juntos, ¿va? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Ahí está. No se agrade usted mismo, no nos agrademos a nosotros mismos, agrademos a los demás, pero no quiere decir que lo agrades, sé como Él quiere que seas, no, agrádalo para edificación. Y qué interesante es que muchas veces para agradar, para edificación, naturalmente no le vamos a estar agradando. Eso es una contradicción muy padre, ¿eh? A veces por querer agradar para edificación, vamos a no caer tanto en agrado. ¿Por qué? Porque le estamos presentando la palabra de Dios. Porque para poder agradar, para poder edificar, tiene que ser en base a la palabra de Dios. Y muchas veces va a ser difícil, no es fácil. ¿Ok? Es el último punto de las hormigas, pero lo importante también es que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Soportemos. A lo mejor hay personas que no están acá como nosotros. No hablo de la experiencia física ni nada de eso, sino hablo espiritualmente, anímicamente. A veces tenemos que nosotros soportar a esa persona. A lo mejor como ese niño, anímicamente estaba por los suelos, pero soportemos su flaqueza. Y no se preocupen, a todos nos toca estar débiles y nos toca estar fuertes. Yo también he estado muy débil, pero les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. Tengo una familia espiritual que me ha ayudado a levantarme. Y también amigos. Y tercer punto y último, y bien cortito, no contaminarse. Es el más sencillo. Yo creo que ya está, por lógica van a saber qué versículo voy a usar. Pero no contaminarse es muy importante para tener un liderazgo efectivo. Daniel 1:8, la mayoría lo conoce también. Daniel 1:8. ¿Okay? El amén otra vez. Amén. Y otra vez vamos a leerlo en corito. Daniel 1:8. 1, 2, 3. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así debe de ser. Propongamos en nuestro corazón el no contaminarnos. ¿De qué? Del mundo, de las prácticas que allá afuera hacen y que no son gratas a Dios. Todos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, corremos el riesgo de contaminarnos. No nos contaminemos. Digamos, yo no quiero. Propongan en su corazón no contaminarse. ¿Pero por qué en el corazón? Es interesante, no en la mente, porque la mente es muy débil. Pero en el corazón recordemos que si lo reforzamos con la palabra de Dios, ahí va a estar cuando nos propongamos en no contaminarse. Conclusión, Romanos 15 del 5 al 6. A mí siempre me gusta concluir con un par de versículos y esta es mi conclusión a la cual yo llego y espero que ustedes también estén llegando después de todo esto que vimos. Romanos 15 del 5 al 6. Amén también, por favor, para ubicarnos en ellos. ¿Ok? Del 5 al 6. ¿Listo? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recibámonos. Vamos a querernos. Vamos a demostrar que como iglesia podemos llegar lejos, porque vamos a estar agarrados de Cristo. Demostremos que podemos llegar lejos.
Si hoy había una actitud negativa, quitémosla. Si tuvimos problemas esta semana, quitémoslo. Cada día trae su afán, pero por eso debemos estar enfocados en Dios, para que lo que en realidad nos preocupe sean las necesidades espirituales. Nosotros somos una gran familia, según el boletín. La pregunta es, ¿según nosotros somos una gran familia?